Amantísimo Dios eterno, estamos agradecidos contigo porque nos permites estar aquí en este día para compartir la palabra, una palabra que yo sé que va a hablar a nuestras vidas, que nos va a mostrar la importancia, Señor, de ser fieles, de buscarte, de ser fieles al liderazgo que tú has puesto, a la cobertura que tú has puesto sobre ellos. Padre, yo te pongo en tus manos esta palabra y sé que nos vas a hablar, nos vas a enseñar cosas profundas, cosas hermosas. Nos vamos a gozar en la presencia de Dios en este día. Señor Jesús, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero hablarte de dos personajes, ¿verdad? Que al final Dios los usó de una manera poderosa. Amén. El primero es Josué, y sabemos lo que hizo Josué, ¿verdad? Introdujo a un pueblo tremendo, varios millones de personas. Las introdujo a poseer la tierra de Canaán. En otras palabras, fue el comandante del pueblo de Dios. Pero también hablamos de otro varón que se llama Marcos, que al final de su vida pues vemos que es conocido en todo el mundo, así como Josué, por haber escrito el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Marcos era el sobrino de Pedro, hijo de su hermana. Entonces quiero hablarte de estos dos varones y es algo bien, yo quería que muchos lo escucharan. A lo mejor otro día lo vuelvo a compartir en la iglesia porque tiene un significado bien hermoso. Y vamos a ver el primero, ¿verdad? En Éxodo 24. Y vamos a ver a este varón, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 13. Aunque desde el 12 dice de esta manera: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés. Pero aquí está hablando algo bien tremendo, que no solamente Moisés se levantó, dice aquí, y con Josué su servidor. Entonces está diciendo que Josué subió con Moisés al monte, pero no dice que Josué subió al monte, porque dice, y termina el versículo 13, dice, y Moisés subió al monte de Dios. Entonces, dice, y viendo y analizando el tema, estamos hablando de que Josué fue con Moisés al monte. ¿Sí? Los dos, dice, se levantaron Moisés y Josué, su servidor. Pero el único que subió fue Moisés. Entonces, estamos hablando, sí, de algo que pasó, que fue que Josué no subió con Moisés al monte, sino que se quedó en algún lugar del monte. Esta palabra, a mí cuando yo la entendí, qué tremendo, ¿no? Es decir, saber que hubo un hombre fiel a Moisés, pero fue un hombre fiel al 100. No uno de medios, dice, ahí se va, ahí vamos, no, un hombre que dijo, yo voy a ser servidor, ¿verdad? Era un joven, en este entonces Josué era un joven, no sabíamos exactamente cuántos años, ¿verdad? Pero pasó algo, Moisés estuvo en el monte y recibió las tablas del pacto.
recibió la ley, mandamientos, como le había explicado Dios, Jehová, Dios a Moisés. Pero cuando estuvo allá, duró 40 días y 40 noches, sin comer, y yo creo que sin tomar agua. El monte Sinaí es un monte seco. A lo mejor abajo sí encontraron aguas, o había agua, pero arriba en el monte no había agua. Entonces fue un ayuno seco, un ayuno sin comida y sin agua. Claro, yo digo, bueno, Moisés, como sea, estaba en la presencia de Dios, y sabemos que en la presencia de Dios puede dar vida a quien quiera. Pero aquí estamos viendo algo bien importante, que Josué no subió arriba con Moisés. ¿Dónde se quedó el joven este? ¿Dónde se quedó Josué? En algún lugar del monte se quedó. Imagínate un joven servidor de un líder que había sacado un pueblo de Egipto, ¿verdad? Un hombre que le servía a Moisés, se quedó a la mitad del monte. ¿Por qué? Pero mira lo que dice el 32:15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las piedras. Entonces descendió Moisés. Fíjate lo que pasó. Descendió Moisés, y en algún lado del monte, ¿verdad?, se encontraba Josué. Ahora, quiero que veas algo. En los capítulos anteriores, en el contexto, habla de que Dios habló con Moisés y le dijo: mira, el pueblo que tú, Moisés, sacaste de Egipto se ha corrompido, han hecho dioses de oro. Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? Y voy a destruir al pueblo. Y entonces Moisés intercede por el pueblo para que no lo destruya. Pero ya con las tablas del pacto baja Moisés y se encuentra con Josué en algún lado del cerro, del monte Sinaí, ¿verdad? Porque cuando llega con él y van bajando, dice aquí en el versículo 17: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Es decir, se están peleando. Es decir, que Josué no sabía ni lo que había pasado arriba, ni lo que Dios le había dado a Moisés, pero no sabía lo que estaba pasando abajo tampoco. Entonces Josué se quedó en la mitad de ese lugar, de ese monte Sinaí. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. ¿Tú crees que llevó una alforita de agua? ¿O tú crees que llevó su lochecito para aguantar 40 días y 40 noches en el monte Sinaí? Yo creo que también, fíjate, ayunó también. No dice la palabra que ayunó, pero yo lo creo que así pasó. Sí. Y Moisés le respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Cuando descendieron, entonces ya vieron lo que estaba pasando. Ya Josué vio lo que estaba pasando. Qué tremenda experiencia, o qué tremendo testimonio de un joven que fue fiel a Moisés. Dice su servidor. Yo creo que todo ser humano, todo líder que pastorea una iglesia o que busca esta clase de gentes. Hombres, mujeres que sean fieles a Él, que no se quebren con poquito. Ay, es que, ¿cómo voy a ayunar yo 40 días con el pastor?
Bueno, aquí vemos un ejemplo tremendo, amén. En el Éxodo 17, vemos aquí, en el versículo 9, y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y a la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón subieron a la cumbre del collado. Fíjate la confianza que tenía Moisés en este joven. Era un comandante, pero válgame la expresión, hermanos, era un joven. Iban saliendo de Egipto apenas. Todavía no llegaba ni siquiera a la tierra prometida, a la orilla de la tierra prometida, a Cades Barnea, donde se pararon, y de ahí Moisés vio la tierra prometida. Fíjate lo que pasó. Era un joven que desde que comenzó su ministerio, comenzó su servicio a Moisés, fue un guerrero, fue un hombre de guerra. ¿Y cuánto necesitan los pastores, los líderes, y más ahora aquí en esta iglesia? Jóvenes que sean guerreros, que digan: yo voy a agarrar la espada, que es la palabra de Dios, y voy a pelear, ¿verdad? Por mi pueblo, por el pueblo de Dios. Yo necesito y estoy orando que Dios levante hombres y mujeres guerreras que estén conmigo, que quieran, como dice por ahí, a partírsela con uno, o más tremendo, a rajársela con uno. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual sin cuartel. Estamos peleando contra un ejército inmenso de demonios, poderes de las tinieblas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios busca hombres y mujeres, ¿verdad?, que defiendan a su líder, como lo que pasó ahí con David. De eso les decía el sábado a todos los líderes, servidores, ¿verdad? Pelearon contra los filisteos y David se cansó, y vino un gigantote a querer matar a David, y salió en su defensa uno de sus generales, Abisai. Salió a su defensa y lo mató. Y habla de los valientes de David que defendieron y mataron a gigantes que eran del ejército de David, ¿verdad? Porque les decía de que hay un depósito dentro de mí, y es un depósito, es una unción muy valiosa, y si no la saben cuidar, si no la saben valorar, ¿verdad?, los que pierden son ustedes. Yo quiero apoyarlos, quiero ayudarlos, pero ustedes deben ser personas que van a proteger, ayudar, a pelear por el pueblo de Dios, por esta iglesia. Más adelante, en el 33:11, qué bonito, ¿no? Que Moisés, ¿verdad?, el hombre de Dios, entraba al tabernáculo, hermana, amén, entraba al tabernáculo y tenía comunión con Dios, veía cara a cara a Dios. Dice que cuando entraba al tabernáculo se quitaba el velo porque estaba cara a cara con Dios. Y cuando él salía al pueblo, dice en el versículo 11, ¿qué dice? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, ¿qué dijo? Nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Un joven con un hambre por la presencia de Dios, un hambre de buscar a Dios, de conocer a Dios, un joven que quería seguir los pasos de su
líder Moisés, ¿cuántos están ustedes dispuestos a buscar esa presencia? Si yo estoy buscando la presencia de Dios y me meto a la presencia de Dios, pero tengo que salir a hacer actividades, tengo que salir a hacer cosas. Pero qué tan importante es conocer hombres y mujeres que están en esta iglesia, que digan: yo también voy a entrar a la presencia de Dios y voy a ser un intercesor, voy a conocer a Dios porque Dios tiene planes gloriosos para mí. Algo tremendo. Números 27, fíjate lo que le pasó a Josué. Aquí ya está hablando de que ya Moisés iba a partir. Y Dios le dice a Moisés que iba a poner a un sucesor, a una persona que iba a hacer lo que él no iba a hacer. ¿Saben por qué? Porque Moisés no iba a entrar a la tierra prometida por lo que hizo. Y dice la palabra aquí, en el 18, y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tus manos sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondré de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, por el dicho de él entrarán, él y todos los de Israel con él y toda la congregación. ¡Qué tremendo! Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Este joven fue fiel hasta el final. Los 40 años desde que salieron de Egipto, él fue fiel. Él peleó con Moisés, luchó con Moisés. ¿No te gustaría ser uno de esos jóvenes, de esos hombres y mujeres que dicen: yo voy adelante de mi líder, yo voy a pelear con él? Me gusta lo que hizo una vez Josué, cuando estaban peleando y se hizo tarde. Se les estaba haciendo tarde y dice: necesitamos acabar a nuestros enemigos, pero ya se estaba anocheciendo, se estaba haciendo tarde. Y hoy, fíjate lo que hizo Josué. Se paró en fe y dijo: sol, detente, y luna, detente. Y 24 horas se detuvo el sol y la luna en su lugar, hasta que Josué destruyó a todos los enemigos del pueblo de Israel. ¡Qué tremendo! Hombres y mujeres de esta magnitud, de esta calidad, hermanos. Se necesitan dentro de la iglesia hombres y mujeres que tengan la fe y la confianza en decirle: tú te me quedas allí, porque la victoria es de nosotros. ¡Aleluya! Vamos a leer Deuteronomio 34:9. Ya había muerto Moisés. Josué había tomado ya el mando en sus manos de todo un pueblo. ¿Por qué? Porque fue fiel. Le impusieron manos. Y dice aquí en el 9: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara.
Yo te voy a decir una cosa, hermano, y te lo voy a decir, y ya lo platicamos con varios hermanos, pero te lo voy a decir los que no han escuchado esto. Dios va a levantar hombres y mujeres y los va a llevar a las naciones. De aquí va a surgir algo tremendo. Un avivamiento, estamos esperando, un avivamiento. El hermano Juan, a otras que hablé con él, dice: estoy orando porque la gloria de Dios descienda. Estoy orando porque venga el avivamiento. El lunes que fuimos con los pastores nos dijeron: estamos esperando el avivamiento. Y con un grupito de personas pequeño puede venir un mover de su Espíritu Santo. Y muchos de ustedes van a salir, pero ¿sabes qué? Yo estuve 10 años en Vida Abundante en Morelia. Fueron 6 años con Saúl. Y Dios nos movió, Dios nos habló a mi esposa y a mí. Y pedí pruebas y pruebas y Dios me las dio. Y me fui a Morelia. Y cuando yo estaba en Morelia, un deseo, unas ganas de servirle. ¿Y sabes qué? Cuando llegó el tiempo, ya habían pasado 10 años, entonces nos invitaron a pastorear. Y yo dije: Señor, tú sabes que sí lo deseo. Pero yo le dije a mi hermano José Valle: hermano, yo voy a orar a Dios, si esto es de Dios, yo voy a ir. Y le dije a mi esposa: sí vamos, pero mi pastor, mi líder, mi cabeza, él tiene que venir a mí a decirme: Lauro, quiero que vayas a pastorear. Y vino el hermano Juan y me dijo: Lauro, te invitan a pastorear, me gustaría que te fueras a pastorear a Guerrero. Le dije: hermano, estoy trabajando aquí en la obra, en la construcción. Dice: esto lo pueden hacer cualquiera. Muchos hombres pueden venir a trabajar en la construcción y hacer todo lo que tú estás haciendo, pero el pastorado, el servicio, son pocos los que van. Los obreros son pocos, ¿ya? Y gracias a Dios, porque ¿qué pasó con nosotros? Nos llevaron al frente con mis hijos. Todos los líderes de Vida Abundante oraron por nosotros, impusieron manos sobre nosotros, nos enviaron como pastores y nos dieron palabra profética que se cumplió al pie de la letra. Ese es el verdadero orden de Dios, que tú seas fiel en el lugar donde Dios te ha puesto, para cuando seas enviado tengas completamente todo el respaldo de Dios para tu vida. Dios no acepta la rebeldía ni la desobediencia. Pero hay otro joven que se encuentra en Hechos. Hechos capítulo 12. Enviaron a Bernabé y a Saulo, ¿sí? Y cuando ellos cumplieron su servicio, volvieron de Jerusalén. Fueron primero a Jerusalén y luego volvieron a Antioquía de Jerusalén. Regresaron a Antioquía. ¿Quién? Bernabé y Saulo, Pablo. Dice: y también se llevaron consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, vente. Marcos estaba en Jerusalén con sus padres, ¿verdad? Su mamá, que es la hermana de Pedro, y se lo llevaron a Antioquía. Y después, en el capítulo 13, vemos cómo estaban todos juntos, varios hombres, ¿verdad? Muchos líderes, profetas y maestros estaban juntos, y el Espíritu Santo dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Y fue la obra más gloriosa, misionera, que se ha levantado en el planeta Tierra. A lo mejor ha habido mucho porque se ha extendido, ¿eh? Pero ahí fue fue el primer viaje misionero de Pablo a toda Asia y a muchos lugares tremendos.
Pero aquí lo que pasó fue que se llevaron a Juan Marcos a la obra misionera. ¿Sí? No tengo la ubicación, pero en una parte, cuando llegaron a un lugar, dice que Juan dijo: ¿saben qué? Yo no voy con ustedes, yo no voy a pagar el precio, porque me imagino comenzó a ver la cosa difícil. Marcos, Juan Marcos comenzó a ver la cosa difícil y dice: no, está tremendo esto, la persecución y todo lo que está pasando. Yo me regreso a Jerusalén, ay, voy a estar con Chip acá mejor. Ustedes vayan a pagar el precio, el 13:13, ¿sí? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perche de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se rajó. ¿Sí? No, yo ya no voy a hacer eso. Y se regresó, y aquellos siguieron el viaje. Y vemos todo lo que pasó en el primer viaje. Amén. Estuvo tremendo. Puedes checar todo lo que Pablo hizo con Bernabé. Regresaron, llegaron otra vez a Antioquía, y ahí comenzaron a dar testimonio de las cosas tremendas que había hecho Dios. ¿Sí? Pero de repente dice en este pasaje del 15 que decidieron, ¿sí?, ir a un segundo viaje misionero. Ahora, en este segundo viaje misionero traían un mensaje de la iglesia de Jerusalén. ¿Sabían cuál es ese mensaje, no? ¿Verdad? Judaizantes, le decían los judíos, judaizantes. Los cristianos, los discípulos se tienen que circuncidar. Entonces había una contienda, y fue Bernabé y Saulo. Fueron a Jerusalén, y allá todo el concilio, Pedro, Juan, los apóstoles dijeron: no es bueno que hagamos eso, porque nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo hacer nomás 4 cosas para nosotros los gentiles. No tenemos que guardar toda la ley, bueno, los 10 mandamientos, pero la verdad, todas esas reglas que había no se tenían que cumplir. Nomás 4 cosas: no comer ahogado. Un animal que muere en su sangre se tiene que tirar. No comer sangre, ¿sí? No comer sacrificado a los ídolos, y apartarse de fornicación. Estas 4 cosas. Ellos llevaban las cartas y las iban a llevar otra vez a todas las iglesias gentiles en todo en aquel entonces. Bernabé y Saulo. Pero dice aquí, hermano, en el 37, bueno, el 36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo un desacuerdo. No sé qué tan fuerte fue el desacuerdo. No, es que tenemos que llevar. Y Pablo dice: lo siento, pero no. Yo no lo acepto. No sé hasta dónde quedó, si se pelearon o no se pelearon, pero decidieron hacer algo. Dice que Bernabé agarró a Marcos y se fue a Chipre. Y de ahí no se volvió a oír nada de Bernabé ni de Marcos. Bueno, más adelante, en las epístolas, vemos lo que pasó. Entonces, Pablo tomó a Silas y se fueron a la obra misionera. ¿Qué te parece? Hubo un desacuerdo ahí en el 39. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Amén.
Entonces imagínate, Pablo dijo, ¿sabes qué? Este chavo me falló, lo desecho. Yo no lo quiero. No quiero que trabaje conmigo. Por eso, hermanos, antes de tomar una decisión, yo te doy un consejo. No tomes una decisión arrebatadamente. ¿Sí? Piénsalo. Y más cuando hay problemas, no te muevas de tu lugar. Cuando hay problemas, hermano, no te muevas de tu lugar. Porque es bonito saber que voy a tomar una decisión y está en juego mi salvación. Está en juego el respaldo de Dios a tu vida. ¿Me captas la idea? Tenemos que tomar una decisión sabia. Y la mejor es salir en paz. Amén. Que si yo voy a salir, dos cosas. Si yo me voy a ir a otro lugar, no te vayas sin consultar al pastor. No te vayas sin decirle al pastor, oye, aquel chavo, ¿a dónde están? Se fue a otra iglesia. Lo siento, pero cuando regreses, si eras uno de los servidores, te quedas en la banca por mucho tiempo, mano. Porque yo no te voy a tomar en cuenta por tu desobediencia, por no tomarme en cuenta. Yo no estoy jugando con Dios. Estoy en serio con Dios. Amén. Y dice el Eclesiastés, no, perdón, es un proverbio. Lazo es al hombre hacer votos de consagración y después reflexionar. Ya cuando estás en el problema dices, ¿por qué no hice lo correcto? Quedaste atrapado en un problema por desobediente. Pero qué bonito es cuando, como Moisés y Josué, ¿verdad? Vas a salir a la obra misionera, vas a salir de pastores, vas a salir a otra iglesia. Pastor, fíjate que estuve muy a gusto, te agradezco todo el apoyo, pero tengo que irme a otra iglesia por mi trabajo, vivo ya más, me va a hacer quedar cerca de aquí a allá, y pido que ores por mí. Entonces pasas al frente, hermano, nuestro hermano tiene que salir de esta iglesia por X circunstancias, vamos a orar para que se vaya y le vaya bien y Dios lo bendiga. Un día regresas, qué bueno que viniste, hermano, y saber que estás sirviendo también allá. A mí alguien me dijo que te den una carta de que tú eres parte del cuerpo de Cristo, parte de una iglesia local, de un ministerio, y si te vas a Chiapas o a cualquier parte, presentas la carga a otro pastor. Le dices, mira, yo salí con sabiduría y con... ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tan importante es entender este principio? Dice más adelante en el Colosenses 4:10. Colosenses 4:10 dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. ¿Qué quiere decir esto? Pablo dijo, ¿saben qué? En todas las obras donde él fue, les dijo, ¿saben qué? Si viene Marcos, no quiero que lo reciban. A ese amiguito, no lo dejen entrar a la iglesia, menos participar. ¿Por qué? Porque fue un infiel. Fue uno que nos abandonó. Fue un hombre que no fue leal con nosotros. Yo no sé ni puedo decir qué fue lo que pasó, ¿verdad? Si él salió enojado, no, ya no quiero ir, ya mejor me voy a mi casa. Y Pablo dijo, no, vamos a seguirle. No, o salió un desacuerdo y se fue, ¿verdad? Porque si hubiera salido bien, ¿verdad? A lo mejor Pablo no hubiera dado mandamientos de que no lo recibieran. Pero ya pasó un tiempo, ya habían pasado muchos años. Ahí vemos la distancia de una epístola a otra, de los Hechos a Colosenses. Pablo ya había pasado muchísimos años.
Recíbanle, porque yo les doy mandamiento que ahora pues se está portando ya bien. Ya le está echando ganas, hemos visto su testimonio, su fruto. ¡Aleluya! En 2 de Timoteo también, fíjate lo que dice aquí esta parte. El 4:11. Dice a Pablo, solo Lucas está conmigo. Y toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Verdad? ¿Sabemos quién es Timoteo? Un discípulo que lo agarró y se lo llevó a la obra misionera, le sirvió y fue un hombre de Dios, un líder, un pastor tremendo de las iglesias. Él pastoreó una iglesia grande. Pero le dijo, tráeme también a Marcos, porque estoy solo con Lucas, porque me es útil para el ministerio. ¿Cuántos años pasaron para restaurar su testimonio? No es fácil, hermano. Cuando tú no eres fiel en donde Dios te puso, ¿verdad? Si no eres de los que guardan las espaldas, o eres un escudero del siervo de Dios, cuidaste el depósito que había en él, el manto que había en ese siervo, lo cuidaste, lo amaste, lo apoyaste. Pero dice que una mosca, dice Proverbios, hace heder el perfume del perfumista. Una pequeña mosca hace que huela feo el perfume del perfumista. Así también una pequeña locura para aquel que es sabio y honorable. Hermanos, hay que hacer las cosas con rectitud. Años estuve con mi hermano Juan, y fiel, y sirviendo, Años trayendo 5, 8 trabajadores en mi carro, y andábamos por toda la ciudad haciendo obras, residencias, casas, de todo. Pero a las 8 estaban todos en la casa, porque trabajaban. Pero ¿saben qué? Martes y jueves, todos, hermano, cristianos y no cristianos, íbamos a la iglesia a la oración de 8 a 9. Martes y jueves. Varios años lo estuve haciendo, y fui fiel con mi diezmo a la iglesia. Y eso lo vio mi pastor. Y trabajé en vida abundante, tiempo completo, por una ofrenda, porque no era un salario, una ofrenda. Pero gracias a Dios, porque el pastor vio mi fidelidad, me dijo, te invitan y te enviamos como parte de la alianza de vida abundante. Y hubo un respaldo de todos los pastores, y en cada congreso que llegábamos eran muchísimos pastores que nos querían, nos conocieron y vieron la fidelidad que había en nosotros. Amén. Nomás tengo otro versículo. Filemón 12:23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Por decir que Marcos estaba ¿dónde? Al nivel de Pablo. Amén. Yo estoy colaborando en el reino para Jesús, y él es igualito a mí. ¡Qué tremendo! Marcos es igualito a mí, es mi colaborador. Amén. La palabra co o con es una preposición. Tú eres siervo de Dios, siervo de Jesús, yo soy siervo de Jesús también. Tú eres consiervo mío de Jesús. Somos herederos, tú eres heredera de una gran fortuna, yo soy heredero de la misma fortuna, de la misma herencia. Somos coherederos. Amén. Entonces Pablo es mi colaborador. ¿Hasta dónde llegó Pablo? Pero le costó. Hermanos, no se dejen vencer por las cosas
El enemigo va a traer cosas a tu vida, a tu mente. Y hay cosas que tenemos que hacer aquí y ser fieles. En este año que viene van a hacer cambios bien radicales, hermano. ¿Sí? Yo quiero traer cosas y cambios que, ¿por qué? Porque la iglesia tiene que crecer y sobre todo la gente que llegue nueva, yo quiero que la atendamos como príncipes, como personas amadas. Si tú amas tu salvación, cuánto más la salvación de aquel que viene. Yo quiero que todos los colaboradores tengamos un espíritu de amistad, de compañerismo, de fidelidad, de amarse. Tiene que haber el amor fraternal entre nosotros. Voy a hacer un póster ahí. No quiero reverencia aquí en la iglesia. Quiero mucha reverencia. No celulares. El que trae un celular tiene que ponerlo en modo avión. Y 2 horas no quiero que nadie escuche celular. ¿Verdad? Quiero que traigan su Biblia. Celulares, déjenlo en su casa. Que no es cierto porque, ¿verdad? Si tienes un compromiso, me voy a salir y me voy allá a ver dónde, pero no aquí dentro de la iglesia. Tampoco va a haber comida aquí dentro de la iglesia. Agua nomás, si tienes un agua. No quiero comida. ¿Sí? Quiero mucho respeto a este lugar. Y sobre todo, que haya una armonía y un amor por las almas. Vamos a considerar este lugar un oasis en medio de un desierto. Tú estás tomando agua. Hay un libro de Carlos Anacondia. Tuvo una visión. Él estaba en un oasis. Muchas palmeras, bien bonito y mucha gente ahí alrededor tomando agua. Había para tomar agua, pero estaban en un desierto. Dice, pero yo veía una cerca. Y me fui acercando a la cerca y del otro lado de la cerca miles de almas, miles de personas queriendo tomar un vaso de agua de ese oasis, pero había una cerca. Y la verdad, ¿sabes qué? Tú pones una cerca alrededor de ti para que aquellos que están sin tomar agua, el agua de vida, no la toman porque no pueden pasar hacia donde tú estás. Porque pones una cerca, pones un muro y tú sí estás tomando y comiendo bien. Estoy hablando de lo espiritual, la salvación. Tenemos que interesarnos por la salvación de las almas. Y este año yo voy a hacer algo por traer almas. Y porque hay un avivamiento. ¿No te gustaría que tu papá, tu mamá y toda tu familia se vayan al infierno? O tus amigas que están en la escuela vayan al infierno por toda la eternidad. Entonces, si tú estás tomando agua, llévales el agua a ellos. Rompe esas cercas que hay para que puedan entrar y tomar del agua de la vida. La gente vive en un desierto, no hay agua espiritual en ningún otro lado más que en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Somos nosotros los únicos que tenemos la respuesta a la humanidad que nos rodea. Y estamos muy apáticos en el vecino que no le llevamos el mensaje. Y muchas veces queremos ir a las misiones como misioneros. Dijo un hermano, enfrente de ti está el primer misionero que está tu vecino. Llévales el mensaje con testimonio, con amor, con provisión, con lo que tú quieras, pero darte a conocer que eres un hijo de Dios. Tenemos que hacer eso, hermanos. Dios nos ayude, Dios nos bendiga y vamos a orar. Padre, yo sé que tú nos hablaste hoy. Yo quiero que haya hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo. Que venga sobre ellos espíritu de sabiduría. Como tu siervo Salomón pidió sabiduría para ayudar, para gobernar, para dirigir, para enseñar al pueblo que se acerque a este lugar. Una sabiduría que viene de lo alto, Señor.
la que estaba oculta desde antes de los siglos para nuestra gloria. Pero tenemos que hablarla cuando alcancemos la madurez espiritual. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que traer la mente de Cristo a nuestra mente. Tenemos que restaurar nuestra vida como al principio de la creación. Lo que el diablo le quitó al hombre, tú, Cristo Jesús, en Cristo Jesús nos lo regresas. Y podemos vivir una vida gloriosa, una vida poderosa, una vida en el Espíritu Santo. Y ese poder, ese Espíritu Santo es tu amor ágape, que va a amar hasta nuestros enemigos, que va a amar a las almas que se están perdiendo, que vamos a amar a todas aquellas personas que nos rodean, y vamos a desearlo, que ellos también sean salvos como nosotros. Tú levanta un pueblo de jóvenes, de señoritas, de hombres, de mujeres en este templo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén. Dale un aplauso a Cristo.